A lo largo de los Andes, el Capacñán se extiende como una arteria milenaria por todo el Tahuantinsuyo. Hoy, entre cultura e historia, recorremos un tramo muy importante de esta red aquí en el corazón de Jauja. Nos esperan vestigios de poder político, ingeniería incaica y sabiduría ancestral. Prepárense para recorrer el Uxno Inca, el puente Jatunchaca y las colcas que rodeaban este centro administrativo. El Capacñán es un complejo sistema vial, conformado por caminos preincaicos e incaicos, que cuentan con más de 25.000 kilómetros de extensión, uniendo los actuales países de Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Bajo las montañas y a lo largo de nuestro valle, aún quedan los vestigios que desafiaron el tiempo y el olvido. El Capacñán, más que una red de piedra, fue un hilo sagrado que unió culturas, saberes y territorios. Hoy seguiremos sus huellas y recorreremos la sección del camino Jatunsausa-Jatunchaca. Este tramo comprende la parte inicial del recorrido que sigue el tramo Sausa-Pachacamac. Para esto, partiremos desde el corazón de Jatunsausa, donde aguarda el enigmático Uxno, y un representante del Ministerio de Cultura nos guiará a lo largo de esta travesía. Nos encontramos en el Centro Administrativo y Ceremonial Jatunsausa, una de las capitales más importantes en la parte política y religiosa del Tahuantinsuyo. Estamos con el arqueólogo Manuel Perales Munguía del proyecto Capacñán C Nacional para que nos comente un poco en torno a la importancia que ha tenido Jatunsausa y la importancia que significa también el Uxno Inca. Entonces, Manuel, ¿qué primero comenzaríamos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de Jatunsausa en el imperio, ¿no? Bueno, en realidad Jatunsausa fue, como bien se ha mencionado, una de las principales cabeceras o, entre comillas, capitales de todo el Tahuantinsuyo. Prácticamente casi en la categoría de una suerte de segundo Cusco, ¿no? Que se estableció en un territorio que, además, desde el punto de vista geopolítico, a nivel de todo el Tahuantinsuyo, actualmente pues ocupaba una posición absolutamente privilegiada. Hay que tomar en cuenta que estamos pues en un valle realmente muy fecundo, amplio, que fue bastante poblado en los tiempos prehispánicos y que por lo tanto en realidad pues además tenía una conectividad bastante estratégica con otras regiones de los territorios de los Andes, ¿no? Y Manuel, para poder entender más, ¿no? ¿Qué significa Uxno y qué es el Uxno en realidad, ¿no? O ahora en la actualidad, ¿cómo lo podemos interpretar? Bueno, hay ya a estas alturas numerosos estudios de autores como José Luis Pino, Gabriel Ramón, Rodolfo Monteverde y muchos otros investigadores que han abordado esta temática de Uxnus propiamente como tal. Además, también Larry Coben es otro investigador que ha hecho estos estudios. Estamos en realidad un Uxnu desde el entendido en el sentido arquitectónico inca propiamente. Era una estructura elevada como una plataforma, justamente hemos podido ver esto al acceder a este punto, y que tenía una forma rectangular, una especie, digamos, de meseta, ¿no? Como lo que estamos observando. Tenía escalinatas y tenía varias funciones, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el hecho pues de las funciones religiosas que se desempeñaban acá, básicamente pues en el caso de rituales importantes,
Ceremonias como por ejemplo festividades denominadas Inti Raymi, Capac Raymi en el calendario inca, se dirigían desde este emplazamiento, ¿no? Entonces, donde estamos ahora, aquí, ¿no? Se concentraba la élite inca, los sacerdotes de mayor jerarquía y el propio inca cuando estaba de pronto a su paso pues, por este lugar, y desde aquí, ¿no? Se dirigía toda la multitud que se congregaba alrededor del Ushnu. El Ushnu, esta plataforma estaba ubicada siempre en las plazas principales de estas de los principales centros administrativos ceremoniales, ¿no? Entonces, imaginemos aquí en torno a este Ushnu estaba la gran plaza de Hatun Sausa, y pues desde aquí, como decíamos, se dirigía a la ceremonia con la participación de toda la multitud. Otra función importante era la función astronómica, ¿no? Esta función básicamente se relacionaba con el hecho de que desde este punto especialistas en astronomía en la época inca desarrollaban una serie de observaciones del movimiento del Sol, de la Luna, de las estrellas, de modo que puedan determinar el calendario, ¿no? Entonces esta era otra actividad fundamental, más aún si tomamos en cuenta pues que la economía del Tahuantinsuyo era agraria, pecuaria, y esto estaba intrínsecamente pues relacionado con los fenómenos astronómicos, ¿sí? Y en el proyecto Capangán, ¿qué es un poco lo que están haciendo en torno a Hatun Sausa, al Ushnu, ¿no? Bueno, básicamente como podemos ver en realidad Hatun Sausa o la antigua Hatun Shausha, si nos ceñimos a la pronunciación en el quechua, ¿no? Era actualmente está ocupada por una población contemporánea, ¿no? Que corresponde al distrito de Sausa, y este pueblo, este distrito ha crecido prácticamente pues sobre los restos de este antiguo centro administrativo ceremonial inca. Esto plantea una serie de retos grandes a nivel de la gestión del patrimonio. ¿Cómo podemos articular el desarrollo de nuestras poblaciones actuales, incluyendo el aspecto urbano, con la preservación, la conservación, la puesta en uso social de este legado arqueológico que todavía se mantiene? El proyecto Capangán en ese sentido ha venido realizando determinadas acciones en los últimos años, concretamente con relación, por ejemplo, a establecer o determinar, ¿no?, qué tanto de la antigua Hatun Sausa o Hatun Shausha queda dentro de este espacio urbano, ¿no? Cuál es su potencial para la investigación, para la preservación de su patrimonio, ¿no? Entonces, en ese contexto es que hemos realizado, por ejemplo, estudios que han incluido levantamiento de planos, excavaciones en distintos puntos del actual distrito de Sausa para, por ejemplo, determinar el tamaño de Hatun Sausa, ¿no? Para también, por ejemplo, saber cómo estuvo estructurada esta antigua especie, digamos, de ciudad o centro administrativo ceremonial, donde estaba de pronto pues el conjunto de residencias reales, ¿no? Donde estaban los talleres, ¿no? Las otras estructuras de pronto de función administrativa o ceremonial, etcétera. Entonces todo eso es lo que se ha venido haciendo, además de que, bueno, se han desarrollado diagnósticos para, por ejemplo, determinar cuál es el estado de preservación de los restos que quedan todavía, y sobre la base de ello determinar algunas acciones a tomar. Siempre, obviamente, esto tiene que involucrar a distintos sectores, ¿no? Gobiernos locales, el gobierno regional, ¿no? La sociedad civil, la propia población, que también tiene que participar en estos procesos. Bien, Manuel, de verdad muy interesante lo que nos comentas, donde se ve toda una organización del Tahuantinsuyo en realidad, ¿no? Como antes estaban bien organizados, bien distribuidos, y todo acá, desde el Ushnu. ¿Algo más que nos quieras complementar? Bueno, ya que estamos acá en el corazón de la antigua Hatun Sausa inca, debemos de precisar, por ejemplo, que Hatun Sausa fue un centro administrativo ceremonial de los de mayor jerarquía, como ya lo hemos dicho, y esto se tradujo en el tamaño que este sitio tenía originalmente, ¿no? Y algunos investigadores como Terence Daltrey o Jeffrey Parsons, que habían hecho trabajos aquí, habían señalado que los restos de la antigua Hatun Sausa inca
comprendían un terreno, una extensión relativamente pequeña, ¿no? A comparación con otros sitios incas, ¿no? Hablaban ellos de unas 48 o 50 hectáreas de extensión. Sin embargo, justamente los trabajos que hicimos, ¿no? Con el proyecto Capacñán, sede nacional, han permitido determinar con evidencia arqueológica concreta, con excavaciones arqueológicas, que esa extensión fue mucho mayor en realidad. La Hatun Sausa Inca llegó a tener, ¿no? unas dimensiones de por lo menos pues unas 120 hectáreas o más de extensión, comprendiendo desde las orillas del río Mantaro, ¿no? Sectores como parajes como Lucle, que están ya casi en la ruta hacia Taura, gran parte de la llamada Pampa de Maquinguayo, todo el espacio donde ahora comprende el Estadio Monumental, etcétera, y prácticamente por el norte, casi llegando hasta el barrio La Primavera, casi en los límites entre Sausa y Yauyos, ¿no? Entonces fue una ciudad muy grande, y que además, y aquí debemos de mencionar los trabajos de Terry Levine, una investigadora norteamericana adscrita a un proyecto denominado UMAR, el proyecto de investigaciones del Mantaro Superior. Esta investigadora ya había planteado que la plaza misma de Hatun Sausa, su plaza principal, habría tenido una dimensión también muy grande, a juzgar por las primeras referencias de los españoles que llegaron acá, que vieron este sitio en plena, digamos, existencia, ¿no? Como en este caso Miguel de Estete, por ejemplo, o Hernando Pizarro, quienes se sorprendieron por el tamaño de la plaza, y ellos decían que esta plaza tendría por cada lado alrededor de un cuarto de legua castellana de la época, que sería equivalente más o menos a casi 1 kilómetro por lado. Entonces era una plaza muy grande. Muchos investigadores dudaron de eso, pensaron que había una exageración demasiado grande, marcada en estos relatos coloniales, pero precisamente con los trabajos que ya hemos venido realizando podemos, digamos, dar un poco de crédito. Si bien es cierto, quizás hubieron exagerado tal vez un poquito, o pudieron haberlo hecho, pero el tamaño de la plaza era bastante grande. Consideramos, pues, como decía Terry Levine, que probablemente tendría solo la plaza casi 50 hectáreas de extensión, solo la plaza. Era una plaza muy, muy enorme, grande, y donde justamente estos españoles que hemos mencionado, pues ellos dicen, ¿no? De que dice, cada día se reunían en esta plaza 100,000 almas, dicen ellos, o sea, 100,000 personas, claro. Que no hayan sido 100,000, de pronto hayan sido 50,000 personas, pero era obviamente una cantidad muy grande, y definitivamente esto va de la mano y en sintonía con el tamaño del sitio, su posición estratégica, como ya lo hemos dicho, ¿no? Y además, como también se sabe, la gran cantidad de almacenes que están también, a los que podemos llegar siguiendo la ruta del Capacñán. Todas las evidencias que han quedado, los documentos que existen, así como los estudios que se han realizado, dan cuenta que Hatun Sausa era la segunda ciudad en importancia después del Cusco. Aquí existía una réplica del Coricancha con paredes, plantas, animales de oro, que impactó a los españoles cuando llegaron tras el evento de Cajamarca en su marcha hacia el Cusco. Tal fue el impacto que aquí decidieron fundar una ciudad, que es la muy noble ciudad de Jauja, la primera capital del Perú, en ese momento capital de gobernación. A partir de ese hecho es que Jauja va a tomar una trascendencia inusitada, digamos, en la historia nacional y más allá de las fronteras, porque desde que se funda la ciudad de Hatun de Jauja, surge esta idea del país de Jauja como un lugar de riqueza ilimitada. De hecho, Jauja significa felicidad, estar bien. ¿Por qué? Por la idea de oro que aquí existía, por el oro que aquí existía y la idea de felicidad que se le asoció. De hecho, todo el oro que se mandó a España, ya sea el que se trajo de Pachacamac o el de Cusco, se firmó en Jauja. ¿Por qué? Porque aquí estaba fundada la ciudad capital. Entonces, en España se empezó a pensar esta idea de país de Jauja como un lugar de riqueza ilimitada. ¿Pero cuál es el origen? El origen es el centro administrativo que aquí existía de Hatun Sausa, ¿no? Y el oro que aquí efectivamente había.
algunos autores, Gerardo Rivera Martínez dice, ¿no?, que si hay un lugar digamos, de prosperidad, de riqueza que ha tenido Jauja, es en la época de cuando fue protagonista Hatun Sausa, el centro administrativo de Hatun Sausa. De aquí, finalmente, Hatun Sausa se administraba toda la buena parte del imperio, no está en el centro del imperio Hatun Sausa, tanto la costa, la sierra y la selva también. ¿Cómo se hacía esto? A través del camino inca que articulaba esta región. Es lo que vamos a recorrer ahora. Bien, Manuel, hay unas preguntas más que queremos ahondar, ¿no? Sobre un poco la cosmovisión, qué más han encontrado acá, si han hecho alguna excavación, cómo era en sí todo este Ushno, qué había en el contorno. Nos podemos acercar aquí para ver algunos detalles más minuciosos quizás, y nos puedas comentar, ¿no? ¿Qué había dentro? ¿Qué había dentro? ¿Cómo era dentro? Claro. Bueno, el Ushnu en realidad originalmente no tenía esta capilla que vemos ahora, que pertenece al segundo cuartel de acá de la localidad de Sausa. Pero lo que había originalmente era en principio, o sea, muros de contención que se elevaban por todo el perímetro de la estructura, con sus graderías de acceso de piedra. Y en estos muros, en los lados del Ushnu, habían, según si nos ceñimos a los datos de otros Ushnus más conservados que hay en el territorio del Tahuantinsuyo, habían como asientos labrados en piedra, donde justamente se ubicaban las personas que hacían las observaciones astronómicas para ver desde qué puntos estaba cada día saliendo el sol, por qué puntos se ocultaba de estos asientos que eran como lugares fijos de observación astronómica. Lo mismo con la luna y las estrellas. Círculo, como si mencionara el norte, el sur, el este, el oeste, y de ahí podría ubicarse y observar, ¿no? Claro, por ejemplo, para ver de pronto la salida del sol, se ubicaban en los asientos que estaban hacia el oeste, desde donde ellos podían observar por qué puntos. A lo largo del año el sol se mueve. Entonces, esos puntos por donde el sol salía eran como marcadores del horizonte en el paisaje, que ellos identificaban y reconocían bien y sabían, viendo por qué punto está saliendo o se está poniendo el sol, por ejemplo, entonces sabían básicamente determinar en qué momento del año estábamos, cruzando información con un movimiento de constelaciones, de estrellas y de la luna, ¿no? Ahora, acá donde ahora está la capilla, ¿no?, en la parte posterior a esta cámara donde se encuentra resguardada la imagen de Taitamayo, de la Cruz de Mayo del segundo cuartel, de acuerdo a las excavaciones que hemos hecho, hemos identificado un punto, una esquina del que se llamaría, claro, y vamos un poquito quizás más acá, del que se llamaría el pozo de, bueno, los arqueólogos le llaman el pozo de ofrendas líquidas, que se encontraba más o menos por aquí, por donde está cerca, poco antes de esta especie de ventana, ¿no?, pero adentro de este ambiente, ¿no? Entonces, aquí al hacer las excavaciones pudimos, encontrar los restos también de una persona que fue, de acuerdo a los estudios que se hizo en ese momento, fue una persona que era un individuo adulto joven, que por los indicios, ¿no?, habría sido probablemente tal vez objeto de una suerte de enterramiento, quizás ligado a alguna actividad ritual o de sacrificio. Ofrenda, ¿no? Una ofrenda, quizás es posible, pero ya sin, digamos, seguir el patrón de enterramiento funerario prehispánico, sino ya estaba en posición extendida, no en posición flexionada, por ejemplo, ¿no? Y no tenía tampoco mayor ajuar, es decir, ni ofrendas, otros objetos, ¿no? Como antes se acostumbraba a hacer en posición fetal, con todos sus porongos, unos accesorios. Con ofrendas que acompañaban, ¿no? Y además, por la posición de las manos que estaban entrecruzadas sobre la parte, digamos, del vientre, el individuo estaba en posición de cúbito dorsal, ¿no? Entonces parece que hubiese estado hasta incluso maniatado, ¿no?, con las manos amarradas, ¿no? Entonces todo, esos datos más otros indicios nos han llevado a manejar la hipótesis que probablemente podría corresponder a una especie de enterramiento ritual o quizás un sacrificio de los inicios del periodo colonial. Hay que recordar que el inicio del periodo colonial fue un tiempo muy agitado, muy difícil. Las enfermedades, las epidemias arrasaron con la población. Hubo una crisis incluso hasta religiosa
terrible, ¿no? Entonces la población estaba tratando de reacomodarse a esta nueva situación de que con mucha violencia pues se había iniciado para la vida de las poblaciones andinas. Ujú. Bien, Manuel, entonces vamos a dar un recorrido por todo lo que Sí. es el Ushno en sí, Y hay otro dato importante que quisiéramos compartir con ustedes. Vamos por allí. por la parte posterior. Sí, este Ushnu no tuvo todo el tiempo el mismo tamaño durante la época del Tahuantinsuyo, sino que fue creciendo. En un primer momento, aquí si nos colocamos en la parte posterior de la capilla, más o menos a la altura de esta pared hemos encontrado con las excavaciones realizadas, había otro muro. Hay otro muro que está yendo en este sentido y que fue luego cubierto por una nueva ampliación. En un momento determinado, dentro de la época inca, no sabemos con qué inca, ¿no? Pero este Ushnu fue ampliado, lo ampliaron para este lado, hacia el lado, digamos, noreste, ¿no? Y al hacer estas excavaciones pudimos identificar este muro que está prácticamente como enterrado por esa ampliación, y hemos logrado determinar que el muro, si bien es cierto, está hecho de piedra con mortero de barro, pero tenía un recubrimiento, una especie de revestimiento o enlucido pintado de color rojo. Es probable entonces que al menos en una primera etapa de la existencia de este Ushnu haya estado pintado de color rojo. Luego de ahí fue ampliado, ¿no? Y no sabemos, sin embargo, ya qué otras características luego de ampliarse habrá tenido, porque ya con la lluvia, el viento, estos restos como el enlucido de barro y la pintura, si es que tuvo en su siguiente momento con la ampliación, si es que habría tenido eso, no sabríamos decirlo porque se ha deteriorado por la lluvia, etc. Por el pasar de los años. Exactamente. Qué interesante. Entonces, este Ushno, a lo que vemos el día de hoy, era más grande, era más amplio. Es decir, fue más pequeño en un primer momento, y luego fue ampliado al tamaño que ahora tiene, ¿no? Uh-huh. Y otro dato importante es que este Ushno está prácticamente orientado hacia el noreste, en dirección a este cerro que vemos acá al frente, que es precisamente el Condorcinja, un cerro, una montaña que fue, y sabemos ahora, tuvo, digamos, un rol muy importante, fue objeto de veneración por los antiguos Xauxas seguramente, y cuando llegan los incas también por ellos, porque por el cóndor. En las partes, exactamente, bueno, la figura de un ave tan importante como el cóndor, pero además hay evidencia arqueológica que sostiene eso. En las partes superiores del Cerro Condorcinja hay arquitectura inca. Es más, hay una plataforma que parece como un Ushnu, o hubo una plataforma como un Ushnu más pequeño, un poco más pequeño que que también está en la parte superior del Cerro Condorcinja, rodeado por un anillo de construcciones rectangulares que probablemente sean colcas, pero al centro había una plataforma. Lamentablemente ya está ese probable Ushnu menor, digamos, está destruido. Lamentablemente fue objeto de obras décadas atrás por parte de algunas autoridades de aquí de la zona que no tuvieron el cuidado de conservar esa construcción. Ese es un punto importante que nos habla de la relación visual del Ushnu con el paisaje. Y aquí, para, por ejemplo, recordar lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Con las observaciones astronómicas, una de las fechas más importantes en el calendario inca era el Capac Raimi, 21 de diciembre, solsticio de diciembre, ¿no? En ese punto, desde aquí, el sol sale desde su ubicación más al sur, y desde este Ushnu, el sol en diciembre sale exactamente, no sé si puedes observar a lo lejos, por el nevado Huaytapallana, que hay que recordar que está asociado a la figura de una de las deidades más importantes de la época prehispánica, como fue Huallayo Carhuancho o Huallayo Carhuincho, ¿no? Entonces está justo saliendo por este punto, y en el otro solsticio, en la fiesta del 21 de junio del Inti Raymi, está saliendo en dirección a, no sé si puedes observar, donde está este árbol enfrente nuestro. Detrás, ligeramente hacia la mano derecha, hay una montaña oscura, un cerro, cuyo nombre no hemos identificado hasta el momento, pero de acuerdo a las observaciones que se han realizado, sale por ese punto en el 21 de junio. Debe ser otra montaña Huapu tutelar, lo mismo que igual que el Huaytapallana. Entonces, por lo que ahora nos explicas,
Lushno, la ubicación de Lushno es muy importante y primordial de acuerdo a la zona donde estamos. Exactamente. De acuerdo a los apus, a los cerros y también, ¿no?, a la plaza tan grande que mencionaste hace un momento. Entonces es toda una, como una, aparte de la organización, es una ubicación primordial y esencial que han tenido en la época del Tahuantinsuyo. Y la ubicación ha sido minuciosamente estudiada. O sea, los Lushnos no fueron construidos en cualquier lugar por casualidad o al azar. Había todo un estudio previo, y un dato importante pues que debemos de recordar es que el valor, digamos, cultural que tiene este Ushnu está estrechamente relacionado con el paisaje, con esta geografía sagrada poblada por una serie de montañas, apus, huacas tutelares, ¿no?, que dominaban este territorio y que eran objeto de veneración. Por eso es que es muy importante conservar el entorno, digamos, de este Ushnu, porque si hay nuevas edificaciones que se pueden construir, si es que no se tiene la responsabilidad o el cuidado, y imaginen, van a levantar construcciones de varios pisos alrededor del Ushnu, esa relación con el paisaje no se va a romper y se va a perder para siempre. Cosa que sería muy grave, más aún si tomamos en cuenta que, siendo este sitio el lugar más, digamos, sagrado de la época inca, ¿no?, en toda la región, porque este era el Ushnu, la estructura más importante. De hecho, los españoles, cuando llegaron acá, debieron haber comenzado el proceso de evangelización para convertir a las poblaciones andinas al cristianismo desde este punto, porque ellos debieron haberse dado cuenta claramente que este era un lugar muy sagrado para las antiguas personas. Y exactamente, y debieron haber colocado incluso una cruz en este lugar, los primeros sacerdotes religiosos católicos que llegaron aquí, ¿no? Y esto debe tener alguna relación con lo que vemos acá con esta capilla. Y la devoción a la Cruz de Mayo. Exactamente, ¿no? Y obviamente hay que tomar en cuenta que ahora la fiesta de cruces tiene también una connotación astronómica que a veces no se menciona. La famosa, bueno, hay una serie de constelaciones andinas que, digamos, hacen referencia a figuras, elementos que los pobladores andinos reconocían en el firmamento, en la Vía Láctea, por ejemplo, que ellos llamaban el Hatun Mayu también, o este río celestial, ¿no? Justamente hacia la fecha en la que se celebra las Cruces de Mayo, acá en Jauja, tenemos una serie de constelaciones que se observan claramente en el firmamento. Entonces, algo debe haber de esa relación, y la fiesta de Cruces de Mayo debe tener una relación con estos primeros momentos de evangelización que se impulsaron desde este punto. Ese punto, ¿no? Sí, también por la misma fecha, ¿no? Por mayo, y bien claro, todos lo conocen, creo que es lo más conocida, la Cruz del Sur. Una constelación muy conocida, que es notablemente visualizada. Exacto. Bueno, vamos a continuar entonces con este hermoso recorrido por las rutas del Capac Ñan. Muy bien. Las palabras del arqueólogo revelan solo una fracción del misterio que envuelve a Lushno. Sin embargo, el camino continúa. Nos encontramos aquí en el punto de partida en nuestro recorrido por el Capac Ñan. Nos vamos ahora a las colcas incas en Xuxunlla. Hemos hecho aproximadamente 25 minutos. Acabamos de llegar a Xuxunlla. Sí, así que un descansito para continuar nuestra ruta. Hemos llegado al complejo arqueológico de Xuxunlla, donde vamos a conocer más este sistema de almacenamiento en las colcas.
bien, estamos acá en Shushunja. Manuel, un poquito este centro de Hatun Sausa se considera pues como un centro de almacenaje, ¿no? Que primaba el almacenaje. Y una de las razones de ello es justamente las colcas, ¿no? ¿Cómo un poco que nos puedes explicar de las colcas incas aquí de...? ¿Qué son las colcas? Claro. Bueno, para empezar, en realidad las colcas, cuando hablamos de colcas hablamos de almacenes o depósitos, ¿no? Y acá en este punto donde estamos en Shushunja, lo que encontramos es más o menos alrededor de los restos de unas 450, 460 construcciones de forma circular y rectangular, que en realidad no eran viviendas, sino eran almacenes o colcas precisamente, ¿no? Y como justamente Carlos está indicando, uno de los aspectos por los que Hatun Sausa, el centro administrativo ceremonial que está ahí abajo, donde se encuentra el actual distrito de Sausa, uno de los motivos por los que este era muy importante precisamente era debido a la cantidad de colcas que se construyeron en sus alrededores, donde se almacenaba toda la producción que generaban las poblaciones, digamos, del Tahuantinsuyo, como parte de su tributo, ¿no? Ahora, ese tributo, al no haber moneda, ¿no? En la época de los incas, se realizaba a través de la prestación de servicios, trabajando por un determinado lapso de tiempo a favor del Estado inca. Entonces, toda persona, toda cabeza de hogar, ¿no? En este caso, ¿no? En edad ya de laborar, tenían que trabajar un determinado periodo de tiempo al año a favor del Estado, en distintas cosas, sembrando los campos de cultivo del Estado inca o del sol, por ejemplo, produciendo ropa en sus talleres, ¿no? Elaborando cerámica o, por ejemplo, sirviendo como chasquis, ¿no? O como miembros del ejército, etcétera. O sea, en distintos tipos de ocupaciones. Entonces, en el caso de las actividades económicas que permitían generar la producción de algún tipo de bien, ¿no? Puede ser productos agrícolas, ganado, o ropa, o cerámica, sandalias, armas, todo. Entonces, toda esa producción, una vez que las poblaciones cumplían con su cuota de trabajo, todo lo que ellos producían se concentraba en estos almacenes, ¿no? En las colcas. Y esto está bastante bien evidenciado, como seguramente Carlos también puede comentar, en numerosos documentos del siglo XVI, ¿no? Que hablan precisamente de la cantidad de productos que estaban almacenados en estos depósitos. Hatun Sausa tenía alrededor, digamos, en su entorno inmediato, como Shushunja, Macón, Yulajaja, Huancashpunta, tenía más o menos más de 1000 depósitos que estaban administrados directamente desde Hatun Sausa. Pero el sistema de almacenaje no solo se quedaba en Hatun Sausa, sino se extendía todo el antiguo valle de Jauja, desde Paca hasta Pucará, en el extremo sur del valle, ¿no? Donde habían distribuidos en todo el territorio más conjuntos de colcas, haciendo un sistema que tenía más o menos alrededor de 3000 unidades de depósitos o almacenes. Y esto, según lo ha dicho, por ejemplo, el mismo Terence Daltrey, este arqueólogo que es uno de los, de los más grandes expertos que tenemos en arqueología inca, él ha señalado que se trataría probablemente del sistema de almacenaje más grande de todo el continente americano en tiempos prehispánicos, ¿no? Es decir, el antiguo Valle de Jauja, hoy Valle del Mantaro, habría tenido ese extenso sistema de almacenaje y que nos indica claramente, ¿no?, el carácter estratégico desde el punto de vista, pues, geopolítico, económico, que ha tenido el Valle del Mantaro, no solo ahora, ¿no?, como despensa de Lima, sino que lo ha tenido, pues, desde tiempos muy antiguos. ¿Y las más conservadas en qué parte están? Porque tampoco es como irregular, ¿no? Acá hay algunas, sí. Ya tenemos otra en Kinyu, ¿no? Pero no en todas partes se han conservado, ¿no? Claro, la conservación se ha debido, muchas veces al grado del impacto de las actividades económicas, ¿no?, que se vienen realizando en los últimos tiempos. En Shushunja, en realidad, el estado de conservación de una parte importante de estos almacenes, digamos que es regular. Hay otras estructuras que están bastante afectadas por la agricultura. Hay algunas otras, como estas, que todavía se mantienen, ¿no?, todavía en pie. Sin embargo, en efecto, en los puntos donde generalmente, como estas colcas están
pensadas para tratar de almacenar en buen estado, garantizar la preservación de productos, están normalmente en partes elevadas, no están en la parte baja del valle. Entonces siempre están en la parte superior de las laderas que encierran el valle, donde hay buena ventilación, ¿no? Y en algunos casos se han construido en zonas rocosas, como en el caso de Quinllío o en Huaripampa. Entonces, como están casi en zonas muy pedregosas o rocosas, la agricultura no ha avanzado. Y eso ha hecho que de alguna u otra manera las colcas sí se hayan mantenido mejor. Acá en Shushunlla, como hay de todos modos suelo cultivable, entonces la agricultura ha ido impactando. Ni qué decir en Macón, que también ha sido profundamente afectado, ¿no? Y sobre las excavaciones que han hecho acá, ¿cuántos metros han bajado? ¿Cómo fue lo que encontraron todas estas colcas? ¿Y qué están haciendo para poder un poco preservarlas, no? Ya sabemos que hay un poco de agricultura, de acceso también sobre todo de los tractores. ¿Qué medidas están tomando para poder preservar y que no las dañen? Bueno, a nivel de las excavaciones, el proyecto Capac Ñan, sede nacional, realizó intervenciones en 5 edificios o 5 estructuras, ¿no? Se hicieron excavaciones. En realidad el suelo, el piso original de estas colcas es un piso de barro que está preparado sobre un relleno de piedra angulosa, menuda, ¿no? Entonces el piso original está normalmente a unos 30 centímetros o 40 centímetros por debajo del suelo que actualmente se ve en el interior de las colcas, ¿no? O sea, no es muy profundo en realidad. Por eso es que es muy importante también en realidad el evitar de que incluso puedan arar o cultivar dentro de las estructuras, porque con el arado esos 30 o 40 centímetros se desaparece rápidamente y se destruye la evidencia. Entonces nosotros hemos hecho las excavaciones para tratar de identificar también, ¿no?, contenidos de los almacenes. Hemos encontrado restos de, por ejemplo, cerámica, algunos objetos de herramientas agrícolas, por ejemplo, que se han estado almacenando. Y en cuanto al estudio, digamos, ya de los restos botánicos, ¿no?, para identificar productos agrícolas, se ha hecho un análisis, ¿no?, de macrorestos a cargo de la licenciada Carmela Alarcón. Ella con su equipo y procedimientos especializados han identificado restos de abundante quinoa, ¿no?, en varios de estos depósitos que hemos excavado. También hay algunos restos que podrían pertenecer a frijol y también ají, ¿no? Esta información se suma a la información que ha recuperado el proyecto UMARP, ¿no?, con los estudios de Christine Hastorf, de Terence Daltroy y sus colegas, donde ellos, al excavar en algunas otras colcas de acá de Shushunlla, ellos excavan 4 edificios. Ellos han encontrado restos de maíz, restos de papa, restos de tarwi, ¿no? Y esto ahí coinciden sus resultados con los nuestros, en mayor cantidad quinoa. O sea, la quinoa parece que ha sido un producto que ha estado en gran cantidad siendo almacenado acá, aunque obviamente hay que tomar cuidado en el hecho de que de las más de 470 o casi 470 colcas que hay acá, nosotros solamente hemos excavado 5, el proyecto UMARP 4, o sea, la muestra es 9 edificios, todavía es una muestra muy pequeña, claro, en relación al universo, que es mucho más grande. Así que, pero sin embargo, sí podemos pensar de que hay una diversidad de productos que se están guardando en estos almacenes. Ahora, y hay que pensar, la quinoa obviamente se produce acá, actualmente en los campos acá de Huancas, etcétera, ¿no? El ají. Pero si es que estamos pensando en restos que posiblemente pertenezcan a, ¿no?, tipos de frijol o ají, hay que pensar que en realidad también se están trayendo productos de otros lados. Y no es coincidencia que el mismo camino que va de Sauce a Pachacamac esté pasando por este punto. Entonces, ¿por dónde se están movilizando los productos? De hecho, por las rutas del Capac Ñan. Esta es una evidencia de este flujo de bienes que entre distintos pisos ecológicos está desarrollándose bajo la administración incaica. Para conocer más datos sobre las colcas, el arqueólogo nos da un breve recorrido por algunas de ellas. En esta estructura rectangular hemos encontrado un aspecto muy interesante, ¿no? Para hacer el trabajo de conservación de los muros, se ha, por ejemplo,
se ha desarrollado un trabajo de excavación pegado a los muros y hemos encontrado un aspecto interesante. Es que el piso de barro igualmente está como a 30 centímetros por debajo de donde estamos pisando, pero mucho más abajo, básicamente, y en todo el perímetro, al pie de las construcciones, lo que hemos encontrado es una especie de zanja que ha estado rellenada con quinoa carbonizada. Entonces, ¿cuál es la razón? Es como todo alrededor, todo es como una zanja que había y con restos de quinoa, con granos de quinoa quemados. Hay dos posibles hipótesis que se están manejando. Una de ellas es que probablemente podría corresponder a de pronto un tipo de evidencia de actividad ritual que se haya realizado, pero la otra posibilidad o la otra hipótesis es que también haya podido corresponder a un dispositivo, a una técnica. Un método de conservación. Exactamente, para garantizar, o sea, la ceniza puede quizás ayudar de pronto a controlar las condiciones de humedad dentro de la construcción, dentro del almacén, para evitar el deterioro. Y no solo eso, sino también por cierta información etnográfica se sabe que la ceniza, por ejemplo, también puede constituir un recurso, un elemento que podría impedir o limitar la aparición de insectos también, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto que se está también manejando en realidad, ¿no? Para tratar de explicar esta característica. Los descubrimientos que menciona el experto evidencian los grandes conocimientos que desarrollaron los antepasados para la conservación, aprovechando el entorno y los insumos oriundos. Pero también surgen otras preguntas sobre estas construcciones. Más o menos, ¿qué tanto era la altura de las colcas? Ajá. ¿No? Acá vemos una ventana. Me supongo que estamos obviamente todo está enterrado en la parte del está a suelo. 40 centímetros más abajo el piso de la colca, más o menos, ¿no? ¿Y hasta qué altura era? Bueno, según algunos, en realidad no se ha conservado ningún muro en todo Shushunya, digamos, con la altura original que habrían tenido. Ha habido un proceso de caída, de colapso, de deterioro, pero más o menos se estima que estos muros probablemente han tenido alrededor de 3 metros y 20 centímetros o un poquito más, ¿no? Como altura desde el nivel del suelo o del piso preparado de barro que tenían originalmente, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo eran los techos, no? Se estima que probablemente habrían sido de madera y recubiertos con paja, ¿no? Entonces eso, y además hay algunos dibujos muy interesantes que nos ofrece el cronista Felipe Huamampoma de Ayala de colcas circulares con sus techos, ¿no? Que él probablemente llegó tal vez a ver él mismo directamente o quizás de boca de personas o testigos directos que vieron las colcas todavía funcionando. Ahora, estas estructuras, en el caso de los edificios circulares, tenían, como has notado bien, especies de pequeñas ventanas y todas están generalmente mirando ladera arriba o cuesta arriba, ¿no? Las otras vamos a poder conocer también más abajo. Hay 2 colcas más que hemos intervenido que también tienen las evidencias de la ventana siempre para este lado, siempre hacia la parte alta de la ladera. Quizás por el tema del viento. Probablemente para que haya una mejor circulación. Para generar seguramente alguna circulación más óptima del viento y mantener temperatura, ayudar a mantener condiciones de humedad, etcétera, ¿no? Ahora, lo que nosotros hemos realizado desde el proyecto Capac Ñan para el aspecto de la conservación ha sido tratar de restituir las partes erosionadas de los muros o reforzarlas con nuevos recubrimientos, en algunos casos cuando ha sido necesario, en algunos otros se ha tenido que desmontar algunas partes de las estructuras para volverlas a levantar debido a que habían plantas, ¿no? O arbustos ya con troncos muy gruesos que habían penetrado en el muro y prácticamente ya lo habían roto, habían reventado el muro desde el interior, ¿no? Entonces se ha tenido que sacar toda esa vegetación para poder, digamos, hacer la restitución. Se ha hecho trabajos de limpieza y bueno, se habilitó un pequeño circuito de visita que requiere, digamos, también de alguna forma mantenimiento debido a que, como sabemos, las temporadas de lluvias acá hacen que la vegetación silvestre vuelva a crecer permanentemente, ¿no? Entonces ese trabajo también, ¿no? El año pasado se ha venido realizando con varias instituciones, incluyendo el mismo Ejército del Perú, acá en la base del Fuerte Cáceres, que brindó apoyo, siempre con el respaldo constante de la Municipalidad Distrital de Sausa, la Municipalidad de Yauyos, ¿no?
y también algunos otros gobiernos locales, dentro de una instancia que se llama la Mesa de Gestión Local del Capacñán en Jauja, donde también participa activamente la Municipalidad de Huaripampa, la Comunidad de Ullusca, la Municipalidad Provincial de Jauja, etc. Aquí en las Colcas se evidencia la planificación inca y que no solo pensaba en conquistar, sino en prever la vida y planificar el futuro. Entre la tierra que guarda secretos y el viento que murmura historias, dejamos atrás Ushunya. El trayecto nos conduce hacia el encuentro con el agua. Después de esta caminata, nos vamos a dirigir al puente Hatun Chaka en vehículo. Acompáñenos. Allí, donde el río Mantaro se abre paso, yacen los vestigios de un puente milenario, unión de orillas y símbolo del tránsito sagrado. Nos encontramos ahora en el sitio arqueológico de Hatun Chaka, donde podemos observar los restos de dos puentes, de hechos a base de piedra. Este punto fue fundamental en la conectividad entre, digamos, la costa central de lo que hoy viene a ser el territorio peruano con el interior del país, particularmente el antiguo Valle de Jauja. En este punto, el Capacñán o camino inca que unía Hatun Sausa con Pachacamac cruzaba el río Mantaro, y allí podíamos justamente tener, digamos, esta posibilidad de articular también esta ruta con otros caminos más. El puente de la época prehispánica era un puente que podemos observar allí en primer plano. Tiene pues una estructura a base de piedra, tenía probablemente un tablero rígido, es decir, la estructura mediante la que se atravesaba el río era de material fijo. En este caso, todo indica que habría sido una estructura a base de maderas, ¿no? O fragmentos, digamos, trozos de palo, ¿no? Que servían para poder cruzar la estructura, donde el río tiene un ancho, una luz de 14 metros. En tiempos coloniales, en la época del gobierno del virrey Marqués de Cañete, don Andrés Hurtado de Mendoza, según la documentación disponible, se habría construido unos metros más allá una estructura con forma de arco de medio punto. Este puente se habría levantado aproximadamente hacia mediados de la década de 1550, de acuerdo a la información disponible. Esto es importante porque nos permite entender que la red vial del Capacñán no solamente tuvo vigencia en la época prehispánica, sino que también tuvo mucha continuidad y gran importancia en tiempos del virreinato, ¿no? Entonces, cuando se establece la capital del virreinato en la actual Lima, y a través de esta vía pues se desarrollaba todo el flujo, el tránsito comercial, el tránsito de personas, ¿no?, etcétera, entre la capital del virreinato con el antiguo Valle de Jauja, y no solo Jauja, sino también todo el territorio del interior del país, Huamanga, Huancavelica, Cusco e incluso el Alto Perú. Este puente estuvo en funcionamiento aproximadamente hasta la década de 1730, cuando, según los documentos disponibles que ha estudiado, por ejemplo, el arqueólogo Juan Mogrovejo Rosales, se tiene conocimiento de la preocupación de las autoridades de Jauja sobre el estado, digamos, en el que ya estaba el puente, donde exhibía indicios de daño, de cierto deterioro de parte de las bases de la estructura de este puente. Lamentablemente, no se tomaron las acciones debidas en ese tiempo, y ya hacia la década de 1740 en adelante, este puente habría ya estado colapsado, ¿no? Lamentablemente, cuando cae el puente colonial, ya no existía tampoco el puente Inca, estaba ya también caído. Entonces, el flujo, el tránsito que se daba por esta zona, por la quebrada del Mantaro, se interrumpió, dando lugar o de alguna forma obligando a replantear la ruta de conexión entre Lima y el Valle de Jauja por otra parte. En este caso, se habilita una variante del camino antiguo
que ingresaba a Jauja por el actual barrio La Samaritana, pasando antes por el extremo sur del valle de Yanamarca, ¿no? Entonces, fue en ese tiempo en que ya el tránsito que se daba por esta zona prácticamente ya queda bastante limitado. Ahora bien, es importante también considerar que Hatun Chacca, este puente era un punto de conexión en la época prehispánica de otros ramales del Capac Ñan. Podemos observar en principio que cruzando el río Mantaro por los puentes, se asciende por el camino que sube hacia Hatun Sausa, y por este otro lado, el camino a Pachacamac iba siguiendo el actual trazo de la carretera central hasta ascender poco a poco hacia la localidad de Huaylas, y para continuar más adelante en dirección al antiguo sitio de Julcatambo y la cordillera de Pariacaca. No obstante, había otra variante que también, luego de cruzar el puente, comenzaba a ascender en dirección hacia la zona de Casablanca y Canchas, que actualmente pertenecen al distrito de Paccha. Desde allí el camino debió conectar también otros puntos importantes en esta otra margen del Valle del Mantaro. Y por otro lado, en dirección, al sur y sureste, desde este punto donde se cruzaba el río, ascendía otro camino que se dirigía hacia Huaripampa, pasando por la localidad de Canchahuanca y el sitio arqueológico de Quinllío. Desde ahí el camino bajaba hacia Huaripampa, empalmaba con otra variante, otro ramal del Capac Ñan que venía directamente desde Hatun Sausa, pasando por el antiguo puente de Cicla Chacca, se unían más o menos donde hoy se encuentra Huaripampa, y desde allí el camino continuaba por toda la margen derecha del Valle del Mantaro. Como podemos observar, en realidad el Capac Ñan era una imbricada red de caminos que articulaban de manera efectiva el territorio, permitiendo la conectividad de las personas y también de sus culturas, de sus ideas, de sus tradiciones, entre otras cosas. Cada piedra de este puente nos relatan una historia de la integración andina. A los pies del río, el presente nos interpela. ¿Qué legado hemos heredado? ¿Qué futuro aguarda a estos caminos si no aprendemos a protegerlos? Es momento de detenernos y escuchar. Hay que partir por una idea importante, ¿no? Nosotros estamos habitando un territorio que, si bien es cierto, tiene una geografía difícil, pero es variada y diversa al mismo tiempo. Ha planteado estos retos importantes para las poblaciones andinas desde hace miles y miles de años atrás. Y por lo tanto, en realidad, ¿no?, esto ha alentado de alguna forma ese genio creador de nuestros antepasados que han aportado cosas muy importantes al mundo. Estamos pues entre los focos, como muchos especialistas dicen, estos focos de civilización. La tecnología vial es uno de estos aspectos que tenemos que conocer, valorar, cuidar. Y esto plantea también retos grandes, ¿no? Tenemos patrimonio disperso en cada rincón de nuestro territorio, y esto implica realmente un involucramiento, un compromiso de toda la ciudadanía. El patrimonio, o el cuidado del patrimonio, en realidad es tarea de todos y todas en general. Lo mismo que en realidad el cuidado del medio ambiente, ¿no? Yo no puedo de pronto quizás decir, carambas, no están, o no puedo cuestionar quizás si un gobierno local de pronto no recoge los residuos, ¿no?, si es que yo mismo de pronto también estoy tirando la basura a la calle. O sea, comienza todo por casa, comienza todo por cada uno de nosotros, y lo mismo ocurre con el patrimonio. El Ministerio de Cultura tiene, una tarea rectora dentro de la Política Nacional de Cultura, ¿no?, que está orientada al cierre de brechas en cuanto al ejercicio de derechos culturales, pero tiene que haber una articulación y un compromiso también de todas las instancias de los gobiernos locales, subnacionales, regionales en general, y desde la ciudadanía, como decimos, ¿no? Evitemos, por ejemplo, ¿no?, cuando recorramos el Capac Ñan, evitemos dañar la señalética,
evitemos de pronto remover las piedras que son parte de los muros del camino, evitemos subirnos a las paredes de las colcas o de las construcciones, ¿no? Comenzando por ese tipo de detalles, yo creo que podemos generar un cambio muy importante. Y es necesario también mencionar digamos, el trabajo con toda la ciudadanía desde los más pequeños, ¿no? Y tener espacios también como el que ustedes nos están brindando ahora, ¿no? Para que el proyecto Capacñán pueda también compartir parte de lo que ha venido realizando, y esto nos ayuda a llegar también a mayor cantidad de personas y puede reproducir este mensaje del compromiso de proteger nuestro patrimonio como una tarea con responsabilidades compartidas. Así que, bueno, todos tenemos que cuidar esto que es nuestro, el legado de los antiguos Xauxas, de los incas, y entendiendo en el sentido de que el Capacñán como sistema vial no lo podemos solamente entender como la red de caminos incas, sino como se indica bien en el expediente elevado a UNESCO, es el sistema vial andino. Es el resultado de sucesivas, digamos, sociedades, pueblos que han habitado este territorio y que cada una de ellas finalmente ha contribuido en el diseño y el funcionamiento de esta red de caminos que han permitido pues logros muy importantes en el pasado, ¿no? Eso básicamente. Y en medio de este recorrido, hacemos un paréntesis para hablar sobre los libros del Ministerio de Cultura que registran toda la información recaudada sobre el Capacñán. Estos libros están disponibles de manera física y también digital en la página oficial. Son producto de arduo trabajo de investigadores y profesionales que ponen toda su dedicación en favor de la cultura y su preservación. El sol se esconde entre los cerros y el camino parece silenciarse por un instante, pero el Capacñán continúa, serpentea hacia Paccha y más allá, esperando ser recorrido, comprendido y cuidado. El Capacñán no solo es un camino, fue la columna principal de todo el imperio incaico. Y en lugares como Jauja, su legado sigue vivo en la memoria, en la tierra y en el recuerdo de la gente que la preservan hasta el día de hoy. Nos despedimos desde aquí. Gracias por acompañarnos en este hermoso recorrido donde vamos a continuar por las rutas del Capacñán. Entre cultura e historia.